Muy buenos días, Julio Velarde. Bueno, la pregunta es sobre inflación específico. En este momento está en 2%. Puede que suba ligeramente este mes, siente por comparación frente a noviembre del año pasado, que fue negativa, pues está muy controlada. Yo diría que lo que queda este año, el próximo año va a fluctuar alrededor de 2%, que es nuestra meta. Hemos conseguido efectivamente llegar al nivel de inflación de 2% más rápido de otros países, Estados Unidos 2,8%, Alemania nuevamente ha subido 2,4%, pero creemos que ese 2% debe mantenerse. En principio creo que la inflación que vimos 2021-22 en todo el mundo, el Perú ya está controlada. Con esto no quiero decir que pueda haber un nuevo evento que pueda causar inflación, pero esta inflación que hemos vivido creo que ya está controlada. En general en la región, dentro de Sudamérica y México voy a hablar, creo que somos los que más nos hemos aproximado. Chile debe terminar este año fuera de su meta, ligeramente por encima. La meta de Chile es 3, va a tener 4,2 probablemente. Colombia todavía encima de 5. Brasil ha venido subiendo su tasa de interés por la perspectiva de inflación a la que rebotaba. México está demorando en bajarla, todavía tiene tasa de interés de casi 2 dígitos. Pero diría que dentro de la región estamos relativamente bien. Y corresponde a varios factores. Creo que son dos. Uno, creo que una mezcla, siempre hemos sido más prudentes, hemos aumentado la tasa debajo de los otros, todos los otros países de Sudamérica, México y los importantes están más de 10%, nosotros llevamos de 75%, y también bajamos prudentemente. Y lo otro, pero puede parecer un poco, creo que hemos conseguido cierta credibilidad, que hace que no tengamos que subir tanto la tasa de interés para controlar la inflación. Y lo digo porque Japón, pongamos, en todo este choque casi no experimentó inflación, subió un poquito, y creo que en Japón era por la credibilidad que tiene Japón que las prioridades bien ancladas. Pero antes es una mezcla de factores, es difícil decirlo, ¿no? Usted tiene que nutrirse de la manera más rigurosa posible de cifras. Se le atribuye ser un hombre básicamente de cifras sobre los principales indicadores económicos de nuestro país y sus tendencias a mediano y largo plazo. Respecto del crecimiento económico, respecto de la inversión, respecto de la creación de empleo, ¿qué cifras le parecen a usted que disponemos ahora creíbles? Vamos a ver. Nosotros, para fijar nuestra política monetaria, tenemos que estimar el potencial de crecimiento del producto. El potencial de crecimiento sin que haya inflación, y esa velocidad la estimo 2,6 para este año. Vamos a crecer 3,1. Es una variable que no observamos, se estima, en cuyo caso hay un margen de error. Probablemente esté más cercana a 3. Ahora, lo que llamamos los economistas crecimiento tendencial, en las condiciones actuales, ¿cuánto crecerá la economía? Este año, el siguiente, el próximo estamos en 3%, que también no es observable, es una estimación. Obviamente, si se hacen las reformas, este año más próximo probablemente a 5 y pico, etcétera, ¿no? Que es un conjunto de reformas que tiene que hacerse. Hay que recordar que a comienzos de este siglo, y lo primero básicamente hasta el 2014, crecíamos, los 3 países que más crecían en la región eran Perú, República Dominicana y Panamá. República Dominicana siguió creciendo a tasas altas y ANASA superó el ingreso per cápita, que está bastante por debajo. Panamá llegó a pasar a Chile, estaba casi al nivel de Uruguay. Nosotros más bien dejamos de crecer, o crecimos mucho más despacio. Panamá tiene problemas ahora, le ha afectado el canal, le ha afectado esta nación de la mina de cobre que ha hecho, está creciendo a tasas más bajas, pero en los últimos 10 años nuestro comportamiento ha sido mucho peor que Panamá y República Dominicana. Todavía si uno ve todo el siglo, hemos crecido más que el resto de Sudamérica, hemos crecido más que México, pero realmente, ciertamente hemos tenido una ralentización de crecimiento continuo, y hay varios factores, creo, ahí, ¿no? ¿Cuáles son esos factores? Uno creo más reciente ha sido inestabilidad política, con potencial cambio de regla de juego, y esto lo explico. Muchas se ha hablado que las cuerdas políticas y económicas están separadas, y es cierto si el cambio es con la gente que mantiene el mismo esquema económico.
O sea, si cambia el presidente, pero se opone que se mantienen las reglas, es como si nada cambiara. Es como en su régimen parlamentario, cayera el primer ministro, pero las reglas se mantienen. Cuando hay la perspectiva de cambio de la regla de juego, allí sí es completamente distinto. Y hemos tenido situaciones horribles. Por coincidencia tuve que exponer un grupo de inversores grande por Zoom, por eso por lo menos Santander, pero eran como 100 inversionistas, cuando había presidente. Había caído Merino, iban a nombrar la sentencia, y son los momentos más difíciles cuando uno tiene que buscar dar una imagen buena del país y la situación es complicada de hacerlo, ¿no? Y ahí uno no sabía qué reglas podían haber. Cuando sale el presidente Castillo, hemos tenido la mayor fuga de capital de historia. Incluso ya teníamos la confianza y seguridad que los ahorros están protegidos, que nadie iba a afectar el derecho a propiedad. Y esa perspectiva cambió. Y toma tiempo realmente recuperar esa confianza. O sea, algo inimaginable, que no se refiere a derechos de propiedad básicos, algo que a un belga, a un canadiense no le pasaba por la cabeza, que sus ahorros pudieran ser afectados, a nadie le pasaba por la cabeza. Acá sí pasó. Entonces, eso ciertamente tiene un impacto que toma algún tiempo disiparse. Se va a disipar o toma algún tiempo, ¿no? Y los otros factores, bueno, hemos estado poniendo cada vez complicaciones mayores, nuevos permisos. Muchas veces cuando creamos autoridades nuevas, casi como para justificar su existencia, se han creando nuevos permisos, nuevas solicitudes, etcétera, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, el caso de minería está bien trabajado, cómo se ha aumentado la cantidad de permisos que se requieren frente a lo que era el año 2000. Pero pasa en varios sectores. Y ahí creo que tiene que hacerse una tarea de simplificación importante. Uno bastante amigo que fue presidente del Banco Central Argentino, estuvo trabajando hace 2 años, antes que entre mi ley, inclusive con un equipo de 100 personas, viendo qué normas simplificar, qué normas cambiar, y creo que está haciendo una gran labor. Ahora, tratando de simplificar un montón de regulación de Argentina. Su visión, en ese caso, disculpe me extienda, era que no se podía controlar el déficit si no eliminamos todas estas regulaciones y normas que favorecían a los sectores que presionaban por más gasto o menos impuestos. Y de ahí nace toda la idea de simplificar. Y ahora, bueno, vemos en el caso de Estados Unidos, el grupo que se ha formado, en que está Elon Musk, ¿no? Que le puso el nombre de su moneda, o bueno, se consigue con el nombre de su moneda es otra cosa, pues ciertamente está también en esa dirección, ¿no? Nos ha dicho que lo previsible es que crezcamos a 3 o un poquito más de 3 este año, 3.1 calcula el Ministerio, y a 3 el próximo año y también el 26. El día de ayer, Norman Loaiza, colega suyo economista del Banco Mundial, nos ha dicho que son cifras mediocres y que no debemos resignarnos a esa mediocridad. Y usted nos ha dicho que podemos crecer mucho más si hacemos las reformas necesarias. ¿Cuáles son esas reformas que a usted le parecen prioritarias para que podamos crecer mucho más que el 3% y en consecuencia crear empleo y reducir la pobreza? Hay algunas más profundas. Normalmente se mencionó a Sokolov. Sokolov no solo son instituciones, sino las condiciones iniciales de un país. O sea, partimos de un nivel de educación más bajo frente a lo que había en Estados Unidos. No es sorprendente también el resultado. Pero yo diría a reformas en casi todos los campos. Se va a tratar ahora la parte política, creo que sesiones posteriores de meter a eso, pues no podemos mantener esta inestabilidad. Con la percepción de inestabilidad fuera es mayor que la que existe en el país. Ya casi patética, o sea, nos ven como que podemos sacar presidentes en cualquier momento, etcétera, que es una imagen bastante negativa. Van a hablar del Poder Judicial también, creo que es indispensable. Sin un Poder Judicial confiable, predecible, obviamente hay más dificultades para la inversión. O sea, parte de credibilidad de todo esto, incluso tributaria. Debemos tener realmente, hay varias empresas, no voy a meter a defenderlas, pero que honestamente han tomado una decisión y después le caen con las autoridades tributarias. Sí, debemos tener un marco bastante más predecible en muchos aspectos. Voy yendo al fondo y rápidamente. En la parte de fiscal pública, calidad de la inversión. Si no tenemos calidad de la inversión, obviamente todo el gasto que hacemos cada vez rinde menos frutos. Tenemos que simplificar los impuestos, frenar esta presión que hemos visto en los últimos años de mencionar grupos particulares bajando los impuestos, y que haya restaurantes, y que haya peluquerías,
eso obviamente está mal, porque estimula que en vez de que uno dedique los esfuerzos a bajar costos, a aumentar productividad, es más rentable hacer esfuerzo de congreso para que vean también el IGB de mi compañía, de mi actividad, etcétera, ¿no? Que es lo peor, y ya lo hemos tenido antes en los 90. En los 80 hubo mucho mercantilismo, eso hay que tratar de frenarlo de alguna forma, ¿no? Hay que tratar de simplificarlo, si puede, pero hay en la parte de fiscal una parte muy larga, y lo que se trató ayer también, servicio civil. Es imposible tener un país desarrollado si no tenemos un servicio civil que más o menos funcione. Me da pena cuando hablo con unas empresas grandes y me dicen que van a un ministerio y no tienen interlocutor. Digo interlocutor que no entienden lo que quieren a ese nivel. Y eso sí es patético y bien problemático, ¿no? Sí se tiene que tener, bueno, se discutió ayer, no voy a entenderme eso, pero sin un buen servicio civil es casi imposible. En el campo laboral, obviamente tiene que ser para los trabajadores, pero tenemos que tener una flexibilización mayor en la parte laboral de una forma u otra. No se puede hacer con los antiguos, pero con los nuevos probablemente tenemos que fijar unos costos adicionales. Si queremos una zona económica que tenga éxito, necesitamos una mano de obra más calificada, tiene que haber programas realmente de entrenamiento laboral, etcétera, etcétera. Y uno podría seguir el mercado de capitales. Las FPs han hecho, el retiro de FPs ha hecho que no haya casi demanda de papeles a plazos largos locales. Los bonos que están emitiendo son a plazos cortos, básicamente, etcétera, etcétera. Uno podría controlar con una serie bastante larga. Había un economista que yo a ser mi profesor muy bueno, uno de los mejores economistas realmente ya murió hace un tiempo, alemán que enseñaba en MIT, Dornbusch, que decía para crecer sound money, estabilidad monetaria, que eso lo tenemos. Mercados libres también lo tenemos, y pone un poco de suerte, pero creo que hay más. Hay esta cosa que decimos, y también educación. Si tuvieras una buena educación, es imposible que sigamos siendo pobres. Ahora se valora más el talento que el capital, y en eso debemos trabajar. Y desgraciadamente nuestros colegios, nuestras universidades, no son las mejores del mundo, y eso hay que reconocerlo, ¿no? El expresidente colombiano Álvaro Uribe inauguró este CADE ejecutivo el día martes y efectivamente constató algo que usted ha dicho, que la visión de fuera es la de un país con una grave inestabilidad política y que, sin embargo, sorprende que se haya mantenido en muchos aspectos estabilidad económica e incluso crecimiento, mediocre quizá, pero crecimiento al fin y al cabo. ¿Cómo explica usted? Bueno, creo que un factor es la autonomía del Banco Central, que sí es bastante autónomo. Creo que se ha mantenido prudencia fiscal en la mayor parte de esos años, que es importante. Es cierto que el déficit está bastante alto, creo que está demasiado alto. Incluso un factor que limita rápidas reducciones de la tasa de interés es que el gasto público está creciendo demasiado rápido y tiene que controlarse. Deuda pública sobre producto todavía es la más baja de Sudamérica y México. Guatemala tiene un poco más baja. Pero sí, si sigue esta tendencia puede ser preocupante. Y los problemas fiscales se han vivido en toda la región y los conocemos bastante bien. Y en Perú hemos visto lo que puede pasar si se descontrola. Y eso hay que tenerlo claro. Lo que pasa, estas memorias de lo que hemos sufrido en la inflación y el desorden fiscal van perdiéndose en el tiempo. Hemos disfrutado de estabilidad grande en los últimos años y alguna gente más nueva o que no tiene la experiencia política suficiente parece que no lo valora. Y digo porque a varios niveles, no el ministro de Economía, obviamente que entiende perfectamente, pero a varios niveles del Ejecutivo, Congreso, me da la impresión que no se entiende la importancia de la disciplina fiscal. Ahora pasa en todo el mundo, no solo acá, pero sí es un factor fundamental. No solo es inflación. Mire, el PIB per cápita de Perú superior al de Chile o al de Brasil. Ha sido estas 2 décadas, 70s y 80s, las nuevas retroceden. En los 80s hemos tenido 3 años con caídas de más de 10% de producto. Más de 10% de producto. Para tener ustedes una idea, recién, en 2003, hemos recuperado el ingreso per cápita del 6,7. 36 años que no se creció en términos per cápita. Eso es increíble. Y eso no podemos arriesgarlo.
no podemos coquetear nuevamente con esos riesgos, ¿no? En la intervención que usted tuvo en el marco de la cumbre de ejecutivos en el APEC hace pocos días, insistió en la importancia de la Constitución vigente y su capítulo económico, puesto que garantiza, le explicó usted, sobre todo a los invitados extranjeros, garantiza la seguridad de las inversiones en nuestro país. ¿Pueden explicarnos por qué y si la Constitución basta? Porque quizá estamos viendo amenazas a la inversión extranjera en el Perú. El populismo, ¿no? No, creo que es un buen capítulo económico en general, y a diferencia de muchas constituciones, un capítulo económico relativamente extenso y detallado, y me parece bien importante. El lado de discriminación entre empresas nacionales y extranjeras, el proteger frente a normas arbitrarias, contratos existentes, etc. Incluso cosas que no creo que haya en ninguna constitución. Esto que cualquier ciudadano es libre de ahorrar en cualquier moneda. O sea, por la Constitución es muy difícil poner control de cambios. Con una emergencia probablemente se pueda poner. Pero miren ustedes Argentina. Macri pierde la primaria 2019. El domingo, el lunes, control de cambios. Siendo ortodoxo, ministro de Economía ortodoxo, presidente del Banco Central ortodoxo. Porque no tenía plata, no podía resistir la corrida. Acá realmente hemos tenido la mayor fuga de capital de la historia y no nos ha pasado por la cabeza poner el control de cambio de ninguna forma, ¿no? Y creo que eso es positivo. Ahora, obviamente se va degradando, que el Congreso no tenga iniciativa de gasto, porque lo oímos antes, en el pasado, con esta sentencia del TCE, que no vale para este año, pero sí para los siguientes, es una forma completa de vulnerar realmente la Constitución. Estamos viendo eso en diferentes aspectos, ¿no? No sé. O sea, no garantiza si la interpretación que van haciendo la sociedad política es casi contra la Constitución y el TC puede avalar incluso estas cosas, ¿no? Nos ha recordado usted que durante 36 años no creció el Producto Bruto per cápita, en 36 años, recién desde 2003, por lo que nos ha dicho. Quizás eso nos ha enseñado algunos puntos básicos sobre economía y macroeconomía, el más sólido de los cuales es el rechazo a la inflación. Pero, ¿qué otros temas cree usted que deberían ser consenso entre todas las sensibilidades que coexisten en una sociedad democrática como la nuestra, para no incurrir en los errores que ya sabemos ahora a qué nos condujeron cuando se cometieron en las décadas pasadas? Empezaría rápidamente dos. Una visión muy negativa de empresarios. Si uno encuesta a la población, tiene una imagen muy negativa. Y realmente hay un economista bastante famoso, William McCloskey, que ponía casi como el factor para él más fundamental para el crecimiento capitalista, el respeto a los capitales de los empresarios. Y ese respeto no parece haber. Y no ha habido en muchas partes. La mentalidad de Hidalgo era ustedes, algunos políticos muy conocidos, no desea su nombre, casi miran por encima del hombro al que tenía plata. O sea, un cabello no se preocupa de la plata. Napoleón, que dicen los ingleses, país de comerciantes con desprecio. O sea, esa actitud de minimizar el rol de empresariado, creo que es extendido en varias capas de la población. Y creo que eso hay que cambiarlo. ¿Cómo cambiarlo? No sé. Por reconocer realmente el aporte que pueden hacer, particularmente los que introducen nuevas actividades, ha habido muchos. En Estados Unidos tal vez sí hay la cultura del que se ha hecho a sí mismo, ha tenido éxito, y eso unirá al resto de la población. Acá falta trabajar de eso. Y lo otro es el mito de que somos ricos, muy ricos, y otros se llevan nuestra riqueza, que sí creo es un factor fundamental. Y creo que estos inventos, porque son inventos que Raimondi dijo, que el Perú era un mendigo sentado en una banca de oro. En México dicen que Humboldt dijo que México es un mendigo sentado en una montaña de oro. Hay la idea que somos ricos y otros se llevan la riqueza. Y nosotros somos pobres porque otros se llevan la riqueza. Que son mitos completamente, pero permean gran parte de la opinión pública. Y van a partir de las elecciones. Castillo, en gran medida, somos pobres porque otros se llevan la riqueza. Eso hay que cambiarlo, no sé cómo hacerlo, es un trabajo de educación, pero sí afecta al crecimiento, afecta a perspectivas, hace que opciones radicales
puedan tener más posibilidades de energías, etcétera, ¿no? Este CADE Ejecutivos ha puesto un énfasis en la presencia de empresarios de las regiones y es la CONFIEP que ha coordinado con cámaras regionales. El día de ayer hemos escuchado a autoridades de Arequipa, algunos proyectos importantes que no llegan a salir, sabemos, pero la región está en recesión, pese a la riqueza que tiene, sus recursos mineros, sus recursos pesqueros, agrícolas, turísticos, etc. ¿Cuánto daño nos hace el centralismo? Se lo pregunto tanto más que he tenido ocasión de conocer a la representante del Banco Central aquí en Arequipa, y yo sé que ha habido una voluntad de su parte que el banco reciba hasta su cabeza los insumos de lo que pasa en nuestras regiones. Hay que repensar una forma de regionalización que se ha hecho. No voy a meterme en el tema porque no es mi tema, pero ciertamente no ha funcionado como debe haber funcionado, vamos a dejarlo así. Yo creo que debe descentralizarse, no sé el esquema de regionalización es mejor. Chile es un marginal descentralizado, o sea, uno ve en Estados Unidos, que es un país obviamente dividido en estados, pero debe oficinas federales en todas partes. Creo que debe haber oficinas federales que tuvieran diferentes sectores dentro de ello y pudiera servir. Pero no importa lo que... Sí creo que hay centralización, pero lo peor es que la percepción de centralización es mayor que incluso que la existente. Y lo veo cuando veo a provincias. Y la demanda realmente fuerte es contra Lima, ¿no? Creo que hay un poco de exageración. Realmente si uno ve transferencias per cápita, no son más grandes muchas provincias que en Lima. Si uno ve el gasto de educación, en Lima es donde hay más colegios privados, como porcentaje de la población va más a colegios privados que en provincias. Por lo que importa la sensación, y la sensación en provincias es que estamos sumamente centralizados, y eso sí hay que trabajarlo, ¿no? Nosotros estamos acogidos acá en una universidad, TecSoup, que ha sabido adaptar sus currículos a la demanda laboral. Usted ha sido profesor universitario antes de asumir las funciones que tiene ahora en el Banco Central, ha estudiado en grandes universidades, yo recuerdo la Brown University en los Estados Unidos y Kiel, la muy exigente con énfasis en econometría. ¿Qué pasa con nuestras universidades? ¿Cómo ve la evolución que ha habido en las últimas décadas? Creo que había un progreso, y ciertamente en las mejores, pero algunos países han progresado más. Voy a hablar de dos universidades, bueno, de la que soy graduado y he sido profesor Pacífico, que sigo creyendo que es la mejor en economía, disculpen lo que son de las universidades, pero el 80, la Pacífico creo que era mejor que los Andes en Colombia, que es la mejor en economía. Ahora creo que los Andes nos superan. O sea, lo que digo no es que hayan deteriorado, pero otras han avanzado más. Y cuando ves las mejores universidades del mundo en un campo específico, no estamos entre las 1000 mejores, ¿no? Sí, eso hay que cambiarlo sustancialmente. Y colegios igual, nuestro colegio élite no son los mejores. Sí hay un problema serio de educación que hay que enfrentarlo. Y no es sorprender que la población esté tan descontenta por servicios básicos como seguridad, salud, educación, agua, no viene siendo profesor de la población, ¿no? Y realmente tenemos un nivel de ingreso en que deberíamos de estos aspectos, al menos un mejor nivel que tenemos ahora. Y muchas son dificultades que se han tratado parcialmente a la de salud de educación ayer, y no me meto más en eso, ¿no? De acuerdo. Nosotros estamos en la jornada final de esta 62ª versión de CADE Ejecutivos, bajo un título, como lo he recordado, que dice mucho de la degradación que hemos vivido a la construcción de nuestro futuro. Usted se ha hecho eco de este concepto de degradación cuando ha hablado sobre el servicio civil, cuando ha hablado sobre algunas decisiones en el Congreso, por ejemplo, sobre iniciativa de gasto, cuando ha hablado sobre incapacidad para hacer reformas tributarias que sean racionales y también laborales. Pero hay un ánimo entusiasta, estamos saliendo de esa degradación y podemos construir nuestro futuro
como es el título y el lema de esta versión de CADE, ¿sobre qué temas cree usted que podemos conseguir un consenso de todos los sectores para construir ese futuro común? De la misma manera que lo hemos construido, en parte gracias a su trabajo, a su tenacidad contra la inflación. Bueno, ahora se trata de reformas políticas. Yo creo que estas armas nucleares que no se usaban vacancias en el Congreso deben ser más limitadas de alguna forma. Podrían trabajarlo eso a la gente más experta. Pues no podemos tener... Una vez que comiencen a usarse las armas, es una amenaza pendiente continua, va con el presidente hacia el Congreso, y eso hay que limitarlo de alguna forma. No podemos tener realmente esto que me veo en los últimos años, ¿no? Que sí creo que es dañino para el futuro de la economía del país y el bienestar de los peruanos en general, ¿no? Lo otro realmente... hay que ponerlo de acuerdo en cosas fundamentales. Las reformas que he mencionado son costosas que hay que trabajarse. Es más fácil decir freno el déficit, como ha hecho Milei ahora, freno el déficit, como hicimos nosotros. Hubo el compromiso que nunca más el Banco Central financiaba, nunca más financió desde el 90. Eso es, bueno, no es que sea fácil, pero uno tiene que centrarse en pocos aspectos. Es mucho más difícil reforma del Poder Judicial, es mucho más difícil realmente cómo mejorar su extensión de la educación. Atajos se han estado poniendo acá. Yo creo que va a tener que participar más activamente el sector privado para estas brechas, mientras se forma el sector público que pueda funcionar. O sea, no sé descartar, pero los atajos creo que va a tener que ser del sector privado. Y luego también agua potable, con gerencia, lo que sea, por la situación que tenemos ahora, sí es insostenible, ¿no? En el documento Business Ready, que el economista Loaiza ha tenido la amabilidad de traernos, sobre lo cual hará una conferencia mañana en el Banco Central, leo esto. Durante mucho tiempo se ha puesto demasiado énfasis en lo que los gobiernos pueden hacer por el bien de las empresas y no en lo que las empresas pueden hacer por el bien de todos. Este informe constituye un primer paso crucial para corregir ese desequilibrio. Este énfasis escaso en lo que las empresas pueden hacer por el bien de todos corresponde a esa mirada hostil contra la empresa y los empresarios que usted constata en el Perú. Sí, yo creo que no se reconoce los que han hecho el Perú a lo largo de 200 años, ni clase política. Somos un país sin historia. Realmente un muchacho norteamericano francés sabe qué ha pasado en los últimos 200 años. Acá no tiene ni una idea, ¿no? Alima de todos los presidentes corruptos, etcétera, una cosa. Y tanto en política hemos tenido algunos buenos presidentes, y creo que la mayor parte de presidentes ha sido relativamente honesto. Lo menciono en una charla hace poco con Felipe Ortiz Ceballos. Pues el libro de Quirós, que influenció mucho, él va a ser una crónica de denuncia de corrupción. Cuando uno lee Basadre y ve que Piero se inclina y tiene un parche atrás del pantalón, uno nota que es exagerado ese nivel de... Pero igual con empresarios. Richard Webb tenía planteado hacer una historia de estos que en 1840, 1870 introducen una nueva actividad y hace crecer el país. Acá creo, no estuve para toda la charla de Elmer, porque realmente después de la guerra con Chile, la sensación que había en el país, y esto me botó de la Puente y Candamo, que ya murió, era que éramos un país casi inviable y seguimos adelante. Y vivimos una época donde se fundó la Bolsa de Valores, Cámara de Comercio, etc. Pero estos empresarios que han comenzado una nueva actividad no se les reconoce. Hablar de políticos, se debe meter uno político empresario. Guimoye, ministro de Odría, un tipo que se da huérfano a los 14 años, comienza a trabajar de origen muy humilde, comienza a trabajar en una bodega, comienza a hacer un poco de ahorros, comienza después a trabajar en un bar en Ica, escuchar a los boneros, comienza a comprar un poco de tierras, y se convierte en un propietario de una cantidad de hectáreas rendidas importante y rico. Los hacendados iqueños lo quieren nombrar como senador, el senador después ministro de Economía de Odría. Y el tipo vende todo para meterse a invertir en la selva. Y en Bagua comenzó a construir realmente una actividad importante. Fue expropiado por la reforma agraria y después a los 90 años iba un colectivo a buscar que le paguen la deuda agraria. Lo cuento, este era político y empresario, pues han sido muchos que han comenzado una actividad.
Y eso no se le reconoce. Y debemos impulsar más bien todos estos que busquen una nueva forma de hacer dinero en el país con una actividad que también promueve empleo. Y eso es sumamente importante. Los nuevos que aparecen en sectores que no nos imaginamos. Conversaba, los chilenos me decían, felizmente usted no producir cerezas, pues no hay clima. Felizmente en Arequipa se pueden producir cerezas. Y si parte de las tierras, no, da el clima, el resto del país en la costa no da. Y cerezas, el potencial podría ser hasta $3.000 millones de exportaciones. No, lo que hay un montón de sectores que aparecen, no voy a mencionar porque hay gente viva, hay muchos de los que conocemos que se han ido a un sector, lo expandido, etc. Y más de esa gente necesitamos. Casi los visionarios, los que tienen una nueva actividad, un nuevo cultivo. El milagro que hemos tenido en la exportación es una cosa sorprendente. Y los primeros han sido pioneros realmente, ¿no? Eso en varios campos, no me voy a meter. Y eso debemos impulsar. O sea, necesitamos estos empresarios que hacen de la sociedad de empresarios que sean más responsables, ¿no? Y que también comuniquen de una forma u otra, ¿no? Una pregunta penúltima, porque ya veo que me están mirando con una mirada severa porque hemos excedido el tiempo. Usted es un funcionario público, al fin y al cabo, y ejerce la presidencia del banco desde hace 18, estuvo más años antes, y nunca ha habido una queja por corrupción. Y el Banco Central es la institución pública con más prestigio en el país. Es decir, sí se puede gestionar una institución pública con meritocracia, garantizando la formación de los empleados y su promoción. ¿Cuál es el secreto? Sí, creo que no me imagino corrupción. Puede ser a nivel muy pequeño. Alguien que diga que ha comido algo más en un viaje, ese tipo de cosas es muy difícil controlar, ¿no? Eso pasa en todas las empresas del mundo, eso es muy difícil controlar. Y los casos que hemos detectado ha sido un nivel muy bajo. Un guachimán que quería cobrar por una cola, ese tipo de cosas, ¿no? Creo, si uno busca captar a gente buena, esa gente buena también es sus pares. Le preocupa realmente lo que pudieran pensar sus pares, y creo que eso difiere la corrupción. Y sí, creo que somos bastante meritocráticos. El curso del Banco Central lo hemos conocido hace más de 50 años, de economía y de finanzas hace 16. Y todavía captamos realmente a los primeros de las mejores universidades. El último entró era el primero de la Universidad del Pacífico. Todavía captamos a gente bastante buena. Que algunos después salgan del banco, etcétera, eso es cierto, ¿no? Acá me encontré con uno de mis alumnos que está en el banco, que sí, lo mandamos a estudiar a Harvard, después ya renunció al banco, prefirió renunciar. Pero tenemos dos en MIT ahora estudiando, o sea, gente bastante buena realmente. Y creo que eso favorece también que haya menos corrupción. Y también mayor deseo de quedarse en la institución, porque tiene padres que también, con los que pueden discutir, etcétera, ¿no? No sé si he respondido. Muy bien, ha contestado muy bien. Pregunta final. Usted ha asistido a varios CAIs a lo largo de las décadas, incluso habrá notado que acá hay más representación de la mujer, que hay más representación de las regiones, que hay una diversidad de actividades productivas y de gremios. ¿Qué quisiera que se asocie con usted, quienes lo están viendo por primera vez eventualmente? Por supuesto, su nombre quedará asociado al conocimiento riguroso de la economía, al servicio de la estabilidad monetaria. Eso está seguro. Pero acá, ¿qué es lo que quisiera transmitir a quienes están presentes acá? Saben que su palabra tiene autoridad, que la autoría intelectual está avalada por una experiencia profesional. ¿Qué es lo que más quisiera transmitirles? Ahora de repente más largo plazo. Y creo, alguien que murió muy amigo mío, era Pacífico, tenemos un seminario, hizo un libro sobre historia de economía, tratando de estimar los datos, tratando de los últimos 300 años, pero también los últimos 200. Realmente el Perú, cuando ha evitado crisis, ha crecido bien. Lo que nos ha jalado el crecimiento ha sido esta grande crisis. Independencia, 30 años de retroceso. No por la independencia, sino la guerra, los caudillos que se imputaban continuamente, etcétera, la caída de población. Y la guerra con Chile, un retroceso enorme, la Gran Depresión, que eso afectó a todo el mundo realmente,
y los 80s, estas caídas sucesivas. Algunas cosas no podemos controlarlas, podemos buscar mantener la estabilidad. La estabilidad es sumamente importante. Y digo incluso crisis financieras, y ha ido prudencia. Muchas veces, cuando hemos tenido cambiariamente, que me han criticado, ha sido porque estamos pensando que si se apreciara mucho el sol, podría haber una crisis a futuro. Y lo voy a poner rápidamente. Los 2007, 2008 o después inclusive, crecía mucho. La propiedad inmobiliaria en soles crecía, digamos, 20-25%. Si nos apreció 25 más, era al que traía doble ganaba 50. Luego se atrajo más capitales que si hubiera apreciado mucho más. Y después hubiéramos tenido una corrección enorme. O sea, evitar crisis bancarias financieras, o sea, procurar no solo el ciclo económico, sino el ciclo crediticio fundamental. O sea, después lo que ha hecho de Bruno, hemos crecido bien cuando ha habido crisis, a toda costa hay que buscar evitar estas crisis que nos tiran hacia abajo. Perú sin esas crisis, en los últimos, bueno, el libro de Bruno ya hace unos años, crecimos 2.9 en promedio. Francia creció 1.9, Reino Unido creció 1.9, Alemania 2 y pico, no recuerdo bien. Es decir, tenemos la capacidad para crecer a tasas altas y a largas, si manejamos bien las cosas, podemos crecer 5, etc. Y vamos a acercarnos a los países más desarrollados por si evitamos crisis. Cualquier crisis nuevamente nos tira hacia abajo, nuevamente, ¿no? Y eso es terrible, ¿no? Julio Velarde, muchísimas gracias por favor. estar acá y porque su presencia signifique un respaldo a esta voluntad de dejar atrás la degradación de las instituciones, de la moral pública, de los resultados económicos y construir juntos un futuro común. Muchísimas gracias por su presencia y muy buenos días. Muchas gracias.